Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a regresar. Esta es la frase de Evo Morales hoy en su conferencia de prensa. También en esta misma conferencia de prensa desarrollada aquí en la capital mexicana, ofrece su punto de vista con respecto a lo que está pasando hoy, el día de hoy en Bolivia, con esta toma apresurada de posesión de pues una mujer que entró al Congreso, tomó posesión sin tener una mayoría, pero Evo Morales aprovecha, dígamelo. No tomó posesión la señora Áñez porque alguien la proclamó, ella se autoproclamó, claro, pero hubo, Alejandro, y eso lo recuerdan ayer nuestros quienes nos están escuchando, ayer estuvo el ejército colocándole la banda presidencial, así es, estuvo la presencia del ejército ahí, de manera que aquí no hay equívocos. Y hoy, curiosa conferencia de prensa de Evo Morales, Alejandro. Es una buena conferencia de prensa porque ya toma por los cuernos asuntos torales. Por ejemplo, dice le envía un mensaje duro a Naciones Unidas, le pide que rechace el golpe de Estado y lo dice de esta manera. Decir a las Naciones Unidas, no acepten esta clase de golpe de Estado, de fraude a golpe. Muchos dirán, ¿por qué ha renunciado? Repito nuevamente, renuncié para que no sigan su pretexto de que renuncie. Si no renuncia, será agredido. Soy enemigo. Los pueblos indígenas venimos de la cultura de la vida. En los pueblos indígenas practicamos la solidaridad, pero también la complementariedad. Paren estas confrontaciones, vamos al diálogo nacional, en base a la Constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia. Tenemos la obligación de pacificar. Sí, es una conferencia de prensa en la que Evo Morales, ahí en el Museo de la Ciudad de México, en el centro histórico de la capital mexicana, ofreció esta conferencia de prensa y se mostró muy sereno, sí es verdad que retando a la OEA, que está muy desprestigiada, es verdad, pero también mandando señales, creo yo, de serenidad, de tranquilidad, de resolver el asunto. Y sobre todo, Evo Morales recalcó que las balas no van a parar las marchas ni la rebelión del pueblo, que efectivamente allá en Bolivia se está movilizando, y que la única forma de pararlas es sentarse a dialogar. También acusó que están destrozando ya la economía de ese país. Sí, bueno, que él había cuidado esmeradamente. De hecho, hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, es una de las flores que le lanza a Evo Morales justo por la economía. Lo cierto es que la economía con Evo Morales se fortaleció, la economía de Bolivia tenía aproximadamente, hoy daba cifras él, un PIB aproximado de, creo que eran 9,000 millones de dólares, dio un brinco a casi 4 veces. Eso es lo que Evo Morales defiende. También dice que había un solo helicóptero para uso del gobierno de Bolivia y que ahora cuentan con 25 que ya fueron equipados, pero también menciona esto. Dice, eran para utilizarlo para combatir el crimen organizado, para atender desastres naturales, y ahora, dice él, no me imaginaba que iban a ser utilizados para, pues, en contra de la gente. Sí, para utilizarlos en contra de la gente, de los que protestan. Y Evo Morales también en esta conferencia de prensa hizo un llamado a oficiales y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de su país a que no se manchen con la sangre del pueblo. La posibilidad de que haya un mayor derramamiento de sangre pues está presente. Hoy mismo hubo movilizaciones allá en Bolivia en las que claramente se escucha a sus partidarios hablar de guerra civil.
precisamente creo que la declaración y el llamado que hace Evo Morales es a evitar precisamente esta guerra civil y de manera particular haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas que hoy son en los hechos las que tienen el control de Bolivia. Así es, los que mantienen a la actual autonombrada presidenta. Y bueno, Evo Morales hace una mención muy particular a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. Recuerde usted que la OEA ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos, en los últimos meses, incluso en los últimos años, por tener una política muchísimo más apegada a los intereses de Estados Unidos que a los intereses de la región. Y bueno, Evo Morales habla sobre esto el día de hoy en su conferencia de prensa. Dice que la OEA tomó una posición política y no técnica al emitir el informe sobre la elección presidencial en Bolivia de octubre pasado, también donde se anunciaron graves irregularidades, y lo dijo de esta manera. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Este es su informe. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanos izquierdistas, que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano. Evo Morales dijo que la OEA se acordó con ese organismo internacional que publicaría un informe oficial el 12 de noviembre, aunque luego este organismo lo pospuso y para hoy, 13 de noviembre, supuestamente entregaría este informe. Pero el pasado domingo, de madrugada y sorpresivamente, hubo el anuncio de un informe preliminar que Evo Morales afirma fue cuando se fue revisado por su equipo y tenía más interpretación del proceso que del día mismo de la elección. Así es. Bueno, también en esta conferencia de prensa que se desarrolló en la capital mexicana, Evo Morales reitera que quiere una investigación del incidente que padeció en el helicóptero el 4 de noviembre pasado. Usted recordará que Evo Morales tuvo un incidente en el cual casi pierde la vida y dice, pues salí ileso, pero no lo consideró que este accidente fuera tal, un accidente, y que tampoco fuera casual, y lo mencionó así. Ahora me da cuenta, seguramente ustedes se han informado, el accidente del helicóptero, creo no era casual. Quiero que se investigue ese accidente del helicóptero. Y sí, efectivamente, el 4 de noviembre, un helicóptero de la Fuerza Aérea de Bolivia que trasladaba a Evo Morales aterrizó de emergencia pocos minutos después de levantar el vuelo y por una falla mecánica tuvo que regresar. Este incidente no dejó heridos. Así es, pues bueno, hoy Evo Morales dijo que él viajaba en avión o en helicóptero varias veces al día para visitar los distintos municipios, las distintas regiones de su país, sin que ningún accidente se hubiera registrado previamente. Lo que Evo Morales sugiere en esta conferencia de prensa es la posibilidad de que las fuerzas policiales o las fuerzas militares que administran ese equipo hubieran, pues, saboteado, ¿no? Lo hubieran saboteado para que pudieran morir. Hubieran atentado contra su vida. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa por la mañana, se refirió también a Evo Morales. Dijo que para México es un timbre de orgullo su historial en materia de asilo desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, y recalcó que a Evo Morales se le otorgó protección porque efectivamente, como dice el expresidente de Bolivia, estaba en peligro su vida.
Lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión. Aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. El presidente también refiere lo que le decíamos hace unos minutos, refiere el tema del desarrollo que se vivió con Evo Morales allá en Bolivia, desarrollo económico, pero sobre todo desarrollo social, el trabajo que se hizo sobre todo para disminuir la desigualdad y también con los pobres. Y dice el presidente López Obrador, dice, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados en el país, sacó a su pueblo de la pobreza y la marginación, y el país dejó de ser uno de los pueblos más atrasados del continente. Eso es lo que refiere el presidente López Obrador. También a López Obrador se le preguntó si tenía previsto reunirse con el expresidente de Bolivia, quien ha tenido, hoy en especial, tuvo una actividad tremenda, porque sí, además de la conferencia de prensa que encabezó a las 10 horas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se reunió con diputados federales que están armando una vaquita para pagar sus gastos de estancia aquí en México. Luego se reunió con la secretaria de la Función Pública, de acuerdo con lo que esta funcionaria difundió, y pues han dado... Sí, con los diputados de Morena y luego con Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, que ahorita le vamos a informar de eso, pero efectivamente le preguntaron a López Obrador si se reunía con él y si hace falta, dijo él, se dará la reunión. Además, el presidente también confirmó que el gobierno mexicano otorgó a Morales una vivienda del gobierno de la República para su estancia y que contará con la seguridad necesaria. Pues sí, porque si lo querían asesinar allá en su país, no hay que descartar que puedan venir. Sí. Y si el objetivo es ese, consumarlo también aquí en México. Así es. Bueno, hoy por cierto, Álvaro, amigos, se publica un texto muy interesante en el diario.es, este diario español, que es un poco más alternativo, bastante recomendable, sobre las razones, el dónde, el cómo se gestó el golpe de Estado contra Evo Morales y por qué no Evo Morales no lo advirtió a tiempo. Porque si tú recuerdas, Álvaro, si ustedes recuerdan, amigos, fue un golpe pues muy sorpresivo incluso para Evo Morales. Él no estaba preparado para una acción de esa naturaleza, como que el derrumbe se vino muy rápido, y este diario publica un texto de Pablo Stefanoni y de Fernando Molina, donde habla de cómo Evo Morales fue descuidando algunos sectores de la población. No me extiendo demasiado porque el texto vale muchísimo la pena que lo busquen, es cómo se dio la contrarrevolución. Dice, en una de sus partes, dice, una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie, pero en 3 semanas la oposición se ha movilizado con más firmeza que las bases evistas, que tras casi 14 años en el poder han ido perdiendo potencia movilizadora, mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al proceso de cambio. Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse. Ministros renunciaron y denunciaron que sus casas eran quemadas, y la oposición mostraba a los 3 muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles. Es un gran texto que también detalla, y aquí creo que vale mucho la pena poner un ojo más adelante, Álvaro, detalla cómo se perdió el contacto con las universidades, por ejemplo, y cómo se fue desmantelando el Estado
para sustituirlo con otro que no tenía la misma fuerza. Sí, es también muy importante, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, detallar, pienso yo, que cuáles fueron, más allá de las palabras, los logros, si los tuvo, porque sí los tuvo Evo Morales en Bolivia. Hay, en términos del crecimiento económico, en términos del abatimiento de la miseria y de la pobreza, yo pienso que también habría que hacer una evaluación sobre los casi 14 años de gobierno de Evo Morales, cómo la economía de su país creció a un promedio de 5% anual, lo que no pasó con ningún país del hemisferio, de la región, claro. o por lo menos de América Latina, y redujo la pobreza en 31 puntos porcentuales con cifras oficiales. Sí. Vamos a ir a un corte.